Hasta tal como lo habíamos dejado en el bloque de la mañana, habíamos trabajado un caso con devengado, el ejercicio uno, si podemos decir así, el año número uno. Y obviamente lo habíamos dejado con este asiento contable, que es el que estábamos viendo nosotros aquí. Entonces, a continuación vamos a proceder a continuar con este caso. Vamos a ver, cerrar el caso y básicamente cómo esto se revierte, cómo es que se hace el asiento de cambio de este tema. Ya, muy bien, entonces ahora vamos a colocar operaciones año 2. Año 2, ¿ok? Entonces vamos a cerrar. ¿Qué pasaría? Muy bien. Vamos a hacer también una facturación. Para guardarla. Un momento, por favor. Ahí ya lo voy a dejar estático. Si todos los otros datos. Y vamos a ver ahí el total de lo facturado en el año número 2. Listo, entonces vamos a tener estas operaciones en el año número 2, ya tal como estamos observando en este recuadro. Lo primero que va a haber es un devengamiento. Se recuerda que había un anticipo que habíamos dejado pendiente. Vamos a contabilizar ese devengamiento. Está el tema de dos facturas, ¿no? Está el tema de dos facturas. Después, a nivel de costos, ahí la vamos a ver, ¿ok? Vamos tomando nota de esto entonces. Ahí este insumo que nosotros vamos a tener aquí, en este caso luego vamos a hacerlo en función del artículo 63 inciso A, que es lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Con esos mismos datos vamos a trabajar ese tema de lo cobrado. Por ahora estamos simplemente haciendo devengamiento. Luego vamos a elaborar los estados de resultados tanto para el año 1 como para el año 2 para ver el efecto que se tiene a nivel de presentación. ¿Ya? Entonces eso también sugiere una contabilización. Tendríamos en primer lugar anticipos de clientes. Ya, esto vendría a ser por el devengamiento que nosotros tenemos de esos 10.000 que teníamos el año pasado. Luego tenemos la facturación. La facturación que tenemos
¿Por cuánto es? Por la diferencia, por los 70.000. Por los 70.000. Entonces, ¿cómo tendríamos? ¿Y qué es lo que vamos a contabilizar acá abajo? Vamos a contabilizar las dos facturas restantes. Acá tenemos dos facturas, una por 30 y otra por 40.000. Los 70.000, aquí tenemos el 18%. Tenemos ahí. Ok, ahí tenemos entonces. Por el devengamiento del anticipo, listo, ahí tenemos entonces nuestros dos asientos contables asociados al tema de los ingresos, ¿ya? Lo vamos tomando nota. Entonces tenemos ahí el primer asiento, que es el devengamiento, ¿no? De la 12.2 que teníamos, ahora sí se convierte en una 70.25. Y por otro lado tenemos la facturación del periodo, ¿no? Que tenemos ahí el asiento con emitidas. Perfecto, con eso tendríamos la facturación en el año 2 y ahí viene el término del proyecto. Una vez que tengo esto, la segunda parte, que lo que voy a necesitar, ¿qué cosa? Es cuáles son los costos incurridos en el año número 2. Obviamente no voy a contabilizar, porque ya lo vimos nosotros en la mañana, pero ya sabemos de dónde obtenemos nosotros todo lo que son los costos incurridos. Del mayor de la cuenta 90. ¿No es cierto? Del mayor de la cuenta 90. Entonces terminen, por favor. Hay personas que recién están llegando, entonces vamos a esperar un momento. Unos 2 minutitos y de ahí mayorizo para sacar los costos del año 2. Muy bien, entonces ya teniendo nosotros el detalle de los ingresos ya contabilizados del año número 2, entonces ahora vamos a ver cuántos fueron los costos incurridos. ¿Cuáles han sido nuestros costos incurridos en el año número 2? Para ya los costos incurridos en el año número 2, tal como habíamos dicho en la mañana, nosotros vamos a tener que va a estar esto centralizado en una cuenta. El caso va a ser 38. Muy bien, entonces vamos a tener el siguiente detalle.
Entonces, después de haber mayorizado, bueno, como les dije, acá ya trabajamos con supuestos. A nivel de cuenta de costos, en mi 9 yo obtengo el detalle del costo incurrido. ¿Listo? Entonces ahí tomamos nota de eso. Ese va a ser nuestro costo. No voy a hacer los asientos de gasto. Ya en la mañana ya les había explicado de dónde sale esto. Ya depende cómo organicen ustedes su clase 2, ¿no? El tema de costos de esto. Entonces ahí yo tengo, en el año número 2 se han incurrido en esos costos. Total, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 38.000. Entonces esos dos datos me van a servir a mí para otra vez hacer ¿qué cosa? Para realizar el tema de nuevamente la determinación del porcentaje de terminación y todo eso, todo lo que habíamos hecho en la mañana. Pero esto se refiere al cierre de un proyecto, ¿no? Allá el cierre del proyecto, o sea, hasta ahí tengo desembolsos. Bien, entonces bajo ese escenario, tal como estamos viendo nosotros aquí, nuevamente tengo que hacer los mismos cálculos que hice en la mañana, o sea, la misma secuencia de pasos que habíamos visto por la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 11. Tengo que hacer la misma secuencia de pasos. Y vamos a ver qué pasará con esa 1211. Quedará suelta porque hasta donde yo lo sé en la mañana lo dejamos una 1211, ¿no es cierto? O sea, a ver, quedará, no quedará, ¿qué pasará? Yo tengo ahí un ingreso, tengo un costo, ¿en qué terminará esta historia? A ver, muy bien. Ya, igual, para las personas que están viniendo, vamos a publicarlo el material en internet por si acaso, así que lo van a poder visualizar en el portal. Pero igual, lo estamos grabando, se lo dejo al final, creo que me parece que hay unas hojitas que está pasando por acá por correos electrónicos para que se los envíe acá del colegio. O si no llega, ya nos mandan un correo a consultas@preugestión.org. Bien, a ver, vamos entonces ahora. Aplicación, nuevamente. Aplicación de la NIC número 11. Ya sabemos, cuando decimos de la NIC número 11, que teníamos que considerar ¿qué cosa? El famoso porcentaje de terminación. Entonces, ya, para eso tenía que armar un ratio. Sí, porcentaje de terminación. Ya está. Y ese ratio que era igual a costo incurrido año 2. Sí, porque ya estamos en el año 2. Sobre ¿qué cosa? Costo total presupuestado. De tal manera que tendría porcentaje de terminación de la siguiente manera. Costo incurrido en el año número 2, ¿cuánto es? Arriba ahí lo tenemos en el mayor. ¿Cuánto ha sido? 38.000. ¿Cuánto es mi costo total presupuestado? 50.000, ¿no es cierto? Tenemos ese dato. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería mi porcentaje de terminación? La división de estos dos. 0.76. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, ¿cuánto era el porcentaje de terminación que habíamos determinado en la mañana? 0.24. ¿No? Cuadrará con esto 0.24 más 0.76. ¿Cuánto me da? 1, ¿no es cierto? Cerrado. Sí, o sea, debe de coincidir. Debe de coincidir a 1 siempre. Bien, entonces acá teniendo ese porcentaje de terminación, entonces ¿qué tengo que hacer? Ya, ¿cuánto eran los ingresos presupuestados? ¿Se acuerdan? Era 120.000. ¿Sí? Si más no me equivoco. 120.000. Entonces ahí determino ingreso de vengado. ¿Cuánto es el ingreso de vengado? El ingreso de vengado va a ser igual a 120.000. ¿Por cuánto? Por 0.76. Ese va a ser el ingreso de vengado. Entonces ahí tenemos 120.000 por 0.76. Este dato de acá es el que me interesa.
este dato de acá es el que me interesa, ¿ya? Porque va a corresponder a qué cosa, al ingreso de vengado de ese periodo. Ya está. Muy bien. Entonces, si yo tengo este ingreso de vengado, puedo comparar lo facturado contra lo de vengado para ver cuál es la diferencia, ¿cierto? Entonces acá, comparación entre el ingreso de vengado y facturado. Este es importante. A ver, ingreso facturado. En este caso, ¿cuánto hemos facturado? ¿Se acuerdan que habíamos contabilizado en la cuenta 70? ¿Sí? ¿Cuánto tenía yo en la 70? Tengo 10.000 y tengo 70.000, ¿sí? 80.000. ¿Sí? 80.000. ¿Cuánto es el ingreso de vengado? 91.200. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 11.200. ¿Sí? A ver, vamos a ver si está bien o está mal. En la mañana, cuando ustedes han determinado, había una diferencia también, ¿no es cierto? ¿Por cuánto era? ¿Era por ese importe? ¿Era mucho más alto? Sí. A ver qué es. Entonces, hay algo que acá no está bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Cuánto es el ingreso facturado que tengo? 80. ¿Cuánto es el total del ingreso? A ver, vamos a ver. Y tenía de vengado 28.800. ¿Sí? 28.800. Ah, acá está mi diferencia. Pues. Uh-huh. 28.800. Acá está mi problema. 28.800. A ver. En lo que habíamos dejado en la mañana. Lo de vengado, ¿cuánto es? 28.800 en la mañana. Y lo facturado fue 70.000. Ya. ¿Cuánto es el total de ingreso que yo tengo? 150.000 de acuerdo a mi presupuesto, ¿no es cierto? 120.000. Ya, ahí está. ¿Cuánto es lo que está pendiente de facturar? Si ya tengo facturado 70.000, ¿cuánto está quedando pendiente de facturación? 50.000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 50.000, ya. Entonces, a ver, ¿cuánto es lo que yo tengo acá facturado? 80.000. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuánto debe ser la facturación? ¿Cuánto debe ser lo que yo tengo en la 70? ¿Debería ser cuánto? A ver, nuevamente, a ver, antes de marearnos, ya. A ver, ingreso facturado, ¿cuánto yo tenía? 70.000. ¿Sí? 70.000 que lo tengo yo ahí facturado. De acuerdo a mi contabilidad, a ver, veamos en nuestra contabilidad cuánto teníamos en la mañana. Ahí está. A ver, ¿cuánto tenía? Habíamos contabilizado un anticipo que era 10.000. Ya. Ahora, ¿cuánto facturé? 70.000. Ya. ¿Cuánto está pendiente de facturación? 50.000. Ya, acá yo le he puesto 80.000. Ahí está. Error mío. Aquí la facturación debe ser igual a 50.000. Acá está mi error. Ajá. Ay, 10.000, vamos a corregir. Para mí va a ser fácil. Ahora sí. Corríjanlo por favor ahí. Un error mío. En las operaciones del año 2, el primer cuadrito que hemos hecho. De paso, los que han llegado tarde, toman nota. Bueno, los que han llegado tarde, toman nota. La primera operación que hemos hecho del año número 2, el cuadrito. ¿Ya? La factura 234, 10.000, que es el devengamiento. La 245, el facturado es 10.000. Vamos a corregir eso, hay un error ahí. Y luego la 246 son 30.000. Entonces, ¿cuánto está? Si yo tenía ya facturado, ¿cuánto?
70.000 más los 50.000, ¿me cubre el total del presupuesto? Sí, me cubre el total del presupuesto. Ok, entonces eso hay que tener cuidado con ese detalle. Ya, entonces tomen nota por favor. Los que han llegado tarde, ese es el primer cuadrito que hice. ¿Ya? Los que han llegado tarde, ese es el primer cuadro. Y eso va a jalar a mi contabilización también. Tomen nota por favor y de ahí jalamos a la contabilización. La factura 234, 10.000. La 245, 10.000. La 001246, 30.000. Ahí está el devengamiento del anticipo, son los 10.000. Eso sí está correcto. Ya, terminamos de tomar nota para pasar al siguiente punto. Ahora en la contabilización está el tema. Yo tengo existencias 40.000. Corregir ahí. 7.200 y 47.200, ¿no? Es eso que había que corregir de caso. 47.200. Entonces terminamos de ver eso. Entonces mis ingresos facturados van a ascender a 40.000 más 10.000, lo que me va a dar los 50.000, que para este año 2 debería coincidir. Eso entonces acá ¿cuánto tengo facturado yo? Facturado tengo 50.000. ¿Cuánto tengo de vengado? 91.200, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia? 41.200. Ya, acá ¿qué es lo que ha pasado? Facturación en defecto. ¿Qué quiere decir que ha pasado aquí? A ver, entre la comparación que tengo, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Facturación en defecto. Tengo por 41.200. Quiere decir que de lo que he facturado, yo en mi contabilidad, entre lo de vengado y el anticipo, han sido 50.000. Pero de acuerdo a normas contables, eso debió ser 91.200. O sea, hay una diferencia de ajustar del ingreso. ¿Y eso cómo se hace? 12.11 no emitidas contra la 70.25. ¿Y por cuánto nosotros habíamos contabilizado la 12.11 en el año número 1? Por 41.200, ¿no? Y ahora se cierra el círculo, de tal manera de que la operación va a quedar saldada, o sea, la 12.11 queda saldada. Simplemente es una cuenta, esta de acá, esta de aquí. Simplemente es una cuenta que nosotros tenemos para control entre lo contable y lo tributario. Esto va a ser, si podemos decir, lo tributario, y esto que nosotros es NIC 11, es por culpa de la NIC 11. Va a haber una diferencia, ¿ya? Al final, en el estado de ganancias, en los estados de ganancias y pérdidas vamos a verlo de mejor manera este tema. ¿Ya? Entonces, a ver, terminamos ahí de contabilizar. Entonces, de esa manera se va a ir trasladando si es que nosotros tenemos contratos de construcción que van a afectar dos periodos distintos. ¿Ya? En un solo periodo no habría este problema, porque sencillamente lo contable y lo tributario coincidirían. Esto de lo que estamos viendo es cuando yo tengo de un periodo a otro y obviamente el servicio va a tener que distinguirse, va a tener que generar algún tipo de diferencia. En la práctica, en construcción, ustedes saben que la facturación cuadra con los costos, más o menos va en la misma proporción. Entonces, estas diferencias que yo estoy obteniendo de aquí, como les dije en la mañana, es poco probable que sean tan abismales. ¿Por qué? Porque cuando tú valorizas, la valorización proviene de ¿qué cosa? De los costos más un margen de utilidad. Y los costos son justamente la razón con la cual tú vas a determinar el porcentaje de realización.
Ese porcentaje como que la diferencia no va a ser, no decir va a ser tan alta o probablemente nula. Muy bien, entonces ahora a continuación vamos a proceder a ver el estado de resultados. Y en el estado de resultados vamos a ver cómo está el tema del impuesto a la renta. Solo que acá lo voy a hacer comparativo, ¿ya? Vamos a trabajar en ese tema. Elaboración del estado de resultados. De tal manera que tenemos el comparativo, vamos a ver qué pasa, cómo queda. Lo estoy poniendo entre paréntesis tributario, en un momento más les voy a decir por qué. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar este tema, luego gastos. Utilidad de operación. Ya, entonces aquí no va a haber una diferencia entre lo tributario y lo contable. Lo pongo tributario, en un momento más vamos a ver eso. Muy bien, empezamos entonces a trabajar este tema. A ver, año número 1. Volvemos a nuestros asientos contables de la mañana, de las 70, lo que habíamos contabilizado. Ahí está. En la mañana nosotros teníamos una 70-25 por ¿cuánto? Por 70.000. Ya, es probablemente la cifra con la cual ustedes han estado trabajando en su contabilidad. Es decir, coincide con lo que yo tengo en el registro de ventas. 70.000. Ok. Luego de ahí me dicen, bueno, de ahí, de lo que hemos mayorizado los costos del proyecto, en el mayor de la 9, ¿cuánto teníamos? Teníamos 12.000. Entonces acá menos costo de ventas, menos 12.000. Menos 12.000. Listo, entonces ahí tengo mi utilidad bruta, que va a ser 58.000. O sea, eso está de acuerdo a lo que tengo en mis registros, de acuerdo a lo que yo he contabilizado. Perfecto. Pero luego, más adelante, como consecuencia de todos los comentarios, hemos visto que teníamos que hacer un ajuste a los ingresos, ¿no es cierto? Que era este. Y en este asiento con el cual dejamos la sesión de la mañana, decíamos, la 70 se tiene que ajustar. La 70 debe disminuir, menos 41.200, por aplicación de este método, ¿no? El costo de venta se mantiene porque es un costo incurrido. Ya está. Y luego vamos al año número 2. En el año número 2, en nuestros asientos contables tenemos un devengamiento de 10.000 y 40.000. ¿Cuánto tenemos acá? 50.000. Ya está. Y luego tenemos en nuestros costos, que es el mayor, menos 38.000. Unos 38.000. ¿Cuánto te va a dar? 12.000. Pero dice, después de la aplicación de la NIF 11, de hacer tus ajustes, todo, como que asiento contable dice que tienes que incrementar, dice, ¿no? Fíjate cómo está la 70. La 70 está abonada. ¿Qué significa? Que ese ingreso que yo tengo, los 50.000, tengo que aumentarle ¿cuánto? 41.200. Listo. Entonces, a ver, primera salvedad frente a esos escenarios. Lo más probable es que ustedes estén aquí. Lo voy a marcar. Esto y esto. Porque eso ha salido de acuerdo a mis cifras.
y me dicen, yo nunca he hecho mi ajuste de este que tú dices es nuevo, de la NIC, no, nunca lo he hecho. Entonces, por lo tanto, eso que dices contable no lo hacía, ¿no? Está bien, está mal, va a haber algún problema, tributariamente probablemente nunca te lo reclamen, pero si estrictamente nos tenemos que ceñir a un tema, es las ventas deben estar bajo el reglamento de comprobantes de pago o deben de estar bajo el criterio de devengamiento. Hemos visto en la mañana un informe para el sector inmobiliario, en el cual nos dice que las ventas tienen que reunirse, en el caso inmobiliario, con la NIC 18. Porque me están siquiera dando un tema de las NICs, ¿no? Significa entonces que yo debería hacerlo en función de este tema, ¿no? Debería tener en cuenta el tema contable, ¿no? Pero resulta de que no lo he hecho, entonces me dicen, uy, entonces quiere decir que el impuesto a la renta que yo estoy aclarado está distorsionado. No, nuevamente lo repito, es poco probable que presente, que en el caso de ustedes pase un cuadro así como el que está acá. Porque no se olviden que cómo se elabora la factura por valorización. Son los costos más el margen de utilidad más el IGB correspondiente. Entonces, el costo real incurrido va a guardar relación también el mismo grado de avance con respecto a los ingresos, tributariamente hablando. Entonces, es probable de que haya poca diferencia, de que coincida. Solamente acá ha habido ese margen tan amplio que se ve, que se observa ahí por efectos del caso que estamos haciendo. Bien, entonces yo ya tengo ahí mi utilidad bruta. Entonces la pregunta es, probablemente ustedes me dicen, a ver, una preguntita aquí. ¿Debo de aplicar la norma internacional de contabilidad número 12 aquí? Es decir, ¿debo de decir esto es lo tributario y esto es lo contable? No, aquí no hay necesidad, porque la contabilización que nosotros hemos hecho es simplemente bajo normas contables. Y el impuesto a la renta también se determina bajo normas contables. Entonces no hay ninguna. ¿Cuándo hay una diferencia? Cuando la norma nos señale un procedimiento que sea distinto al de las normas contables y nos obligue a aplicarlo, ¿no? Es el caso del artículo 63, cuando te dice, sabes que tú vas a tributar en función de lo que cobras. Pero en este caso nosotros no estamos teniendo en cuenta para nada el tema de los cobros. Para ello nosotros tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a completar acá. Gastos de administración me parece que había puesto para completar el cuadro este. En la mañana sí teníamos gastos de administración. En la planilla me parece. Acá está. Teníamos unos gastos de administración. Menos 5.900. Y acá suponiendo, le voy a poner supuesto, ¿no? $10.000. Ok, vamos a trabajar con esas cifras. De tal manera que voy a obtener la utilidad de operación. Me dicen 4 utilidades de operación, cuál sirve, cuál no sirve, cuál debo de aplicar, cuál no debo aplicar, cuál debo descartar. No, porque ahí tengo 4, ahorita vamos a terminarlo. No tenemos más. Si no hay esto, entonces utilidad antes de impuestos. Igual me dicen, no queda claro, tengo 4 utilidades antes de impuestos. Esto de aquí ahí voy a poner el cuadro acá para ahí está, ahora sí. Este cuadro de acá, nosotros el tratamiento que debemos hacer es el siguiente. El tributario no aplica, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la determinación de los resultados contables deben ser bajo normas contables. Y para llegar a una renta neta,
tengo que hacer ¿qué cosa? Los reparos. Ya, por ejemplo, tú me dices, pero ¿qué? Esto tributario yo no debo de aplicar. No, no se puede aplicar. Esto no aplica. Porque cuando usted quiere obtener la renta neta, cuando usted va a tener la renta neta, va a ser lo siguiente. Yo tengo un resultado contable, cierto, 10.900 o 43.200. ¿Cómo yo lo convierto eso en resultado tributario? Para eso yo tengo los reparos. Y vía reparos voy a hacer los ajustes para llegar a la renta neta y aplicarle la tasa. Pero en este caso los reparos no van a generarse aquí. O sea, me dicen que 70.000 a 28.000 no es una diferencia temporal y de 50.000 a 90.000 no hay una diferencia temporal. No hay una diferencia temporal. No hay una diferencia temporal. La diferencia temporal recién la vamos a generar cuando apliquemos el artículo 63, inciso A. No hemos aplicado el artículo 63 todavía. Simplemente hemos llevado nuestra contabilidad a lo devengado. Entonces yo ahí tengo reparos. Ya, de reparos, ¿qué puedo tener? Bueno, algo básico. Dos cosas voy a poner nada más como manera de ejemplo. Por ejemplo, puedo tener una multa SUNAT. Y que acá lo tenga así. Y una temporal. Ya, vamos a poner depreciación. Exceso de depreciación. Vamos a poner. Por decir, ¿no? Entonces, son los reparos los que hacen que yo determine ¿qué cosa? Una renta neta. Recién ahí obtengo y puedo aplicar la palabra renta neta. La renta neta imponible no es un concepto contable, sino más bien es un concepto tributario. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Nuestra renta neta para el año número 1, ¿cuánto sería? 12.700. Y para el año número 2, 44.500. Me dicen, ¿ya puedo determinar el impuesto a la renta? Sí puedes determinar el impuesto a la renta. Pero lo que vas a obtener acá, el impuesto a la renta que vas a obtener, es un impuesto a la renta corriente. En el plan contable general empresarial, cuando lo veamos en un momento, porque veo que están tomando nota, el plan contable general empresarial en la cuenta 88 te plantea dos subdivisionarias. La 881, que es el impuesto a la renta corriente, y la 882, que es el impuesto a la renta diferido. Antes nosotros lo que hacíamos, ¿qué era? Tomábamos la renta neta y frente le aplicábamos la tasa del impuesto a la renta del 30% y ahí quedaba, ¿no es cierto? Pero ahora no, nos exige el plan contable general empresarial que tengamos cuidado en el manejo de este tema. Entonces, ¿de qué manera tengo que trabajar ese asunto? Entonces acá lo primero que haría es, me dicen, ya, a eso que yo tengo aquí, que es renta neta, a eso le voy a aplicar el 30%. A esto por el 30%. Y a esto por el 30%. Entonces obtengo ahí el impuesto a la renta. Pero ese impuesto a la renta que estoy obteniendo tiene un nombre. Este tiene un nombre que se llama impuesto a la renta corriente. Impuesto a la renta corriente. Ya, que eso tiene una contabilización también. Ya, oye, pero el impuesto diferido, ¿dónde? El impuesto diferido después sale, como consecuencia de la aplicación de los reparos. Entonces, a ver, impuesto a la renta corriente. Entonces yo tendría el siguiente asiento. En este caso tendría la 881, ¿no? Que contra la 4017 1, no me equivoco. Impuesto, renta, tercero. En primer caso, para el primer año, ¿cuánto va a ser? 3.810. Y para el otro caso va a ser 13.350.
pero eso es corriente. ¿Ya? Es decir, al decir el término corriente, se refiere al impuesto que se va a reconocer en el periodo y ahí queda. Está asociado ese concepto siempre a la generación de un pasivo que va a estar en el balance y que se tiene que pagar a la administración tributaria. Eso se genera en el periodo. ¿Ya? Eso es el impuesto a la renta corriente. Pero el impuesto a la renta diferido es aquel impuesto que nos va a generar por el reconocimiento y el análisis de algo que tenemos acá, que son las diferencias. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la NIC 12, queremos aplicar la norma internacional de contabilidad número 12, tenemos que enfocarnos en el análisis del balance. Porque las cuentas de ingresos y resultados, de ingresos y gastos, son cuentas que permanecen en un solo periodo. Mientras que las cuentas de balance son las que pasan de un ejercicio a otro, ¿no? Eso es por la propia definición que tenemos ahí. Entonces ahí tengo impuesto a la renta corriente. ¿Qué se genera? Se genera sobre lo que yo siempre he hecho, toda mi vida he hecho. Agarrado el impuesto contable, perdón, el resultado contable y sus adiciones o deducciones respectivas. ¿Cuándo nace un impuesto a la renta diferido? ¿Ya? ¿Cuándo nace ese impuesto a la renta diferido? A ver, para que se produzca un impuesto a la renta diferido, tiene que haber una diferencia temporal. ¿Ya? Esa es una regla clave. La multa SUNAT es una diferencia permanente. ¿Ya? ¿Por qué es una diferencia permanente? Porque la multa SUNAT no es aceptable este ejercicio, tampoco es aceptable el siguiente ejercicio, ni el siguiente ejercicio, ni el siguiente. ¿O hay alguna multa de SUNAT en algún ejercicio de ahora o futuro que sea aceptable? Imposible, ¿no es cierto? No es aceptable. Pero el exceso de la depreciación no será aceptable ahora, pero después en algún ejercicio va a coincidir. Y eso es una diferencia temporal. Las diferencias temporales se caracterizan básicamente porque están asociadas a todo lo que son cuentas de evaluación. ¿Ya? La 19, por ejemplo, me va a dar, de ser el caso, es una diferencia temporal, que es por cobranza dudosa. La 29, la 39 de ser el caso, la cuenta 48 también es otro ejemplo de diferencia temporal que tenemos nosotros ahí. También el caso más emblemático de diferencia temporal y que me genera pasivo es para los contratos de construcción, ¿no? Porque si ustedes han visto el impuesto a la renta diferido, el impuesto a la renta diferido hay de dos tipos. Acá vamos a, que voy a ver esto en el plan contable. Acá no hay internet, así que vamos a ver. Listo. Ya, a ver, ¿de qué está hablando? Me dice, en el plan contable, cuando en la mañana habíamos descargado, pero no lo guardé. Ahora sí. El plan contable, como les comentaba, acá está, ahí está. El impuesto a la renta en la cuenta 88, si ustedes pueden observar, existe la 881 que es impuesto a la renta corriente y la 882 impuesto a la renta diferida. O sea, por lo tanto, si tú aplicas
si tú aplicas lo que siempre has hecho, he tomado mi resultado contable, he hecho mis reparos, he llegado a una renta contable, una renta tributaria. A esa renta tributaria le he aplicado la tasa del impuesto a la renta. Lo que has obtenido, ¿qué cosa es? Es el impuesto a la renta corriente. Porque siempre hay el mito, ¿no? Me dicen, yo nunca he aplicado la norma internacional de contabilidad número 12. ¿Hay multa? No, no hay multa. El único problema que vas a tener es que probablemente haya una distorsión en las utilidades a distribuir. Porque eso es lo que afecta. Mientras que la cuenta 882 es una cuenta de impuesto a la renta diferido, que se genera por diferencias temporales. Pero a su vez se relaciona con dos cuentas de balance. Ya que vamos a ver de esas dos cuentas de balance. Que por un lado, y luego vamos a ver en qué caso se generan. Una versión cortita así del ANIC 12. Acá está. Ahí está. En la cuenta 37, tú tienes la 37.1, que se llama impuesto a la renta diferido. Existen dos tipos de impuesto a la renta diferido. El impuesto a la renta diferido patrimonio, esta es una cuenta especial que se utiliza si es que has generado diferencias temporales, pero asociado a excedente de revaluación. Que como ustedes sabrán, el excedente de revaluación es un resultado contable, pero que afecta solamente a nivel de cuentas de balance, la cuenta 57. Por lo tanto, es bien raro el caso en que se utilice. Y la 37.12, eso es lo que nosotros utilizamos. El impuesto a la renta diferido, resultados. ¿Por qué resultados? Porque es una consecuencia de ¿qué cosa? Es una consecuencia de la identificación de una diferencia temporal asociada a un ingreso o a un gasto. Así como yo tengo un impuesto a la renta diferido en el activo, también yo tengo un impuesto a la renta diferido en el pasivo. Que está acá, en la cuenta 49. En la cuenta 49 yo voy a tener impuesto a la renta diferido 49.1. Igual, tengo una 49.11, impuesto a la renta diferido patrimonio, que es consecuencia de las diferencias generadas por excedente de revaluación. Y la 49.12, que es consecuencia de los ajustes que se hagan a cuentas de resultados. Es probable que ustedes usen la 49.12, que vamos a ver en un caso posterior. Ya. Pero la pregunta ahorita que tenemos que resolver es, 1. ¿Cuándo uso la 37 y cuándo uso la 49? Volviendo a lo que estamos tomando nota acá de cuándo sale el impuesto a la renta diferido. Hay una regla básica. Dice lo siguiente. Si proviene de una adición, o sea, cuando es una adición, me dicen. Por lo general, el casos más sonados, más referenciales que tenemos al tema, son las provisiones que nosotros hacemos con las cuentas 19, 29 y 39 y bueno, y 48. Me genera, y cuando no cumple los requisitos tributarios. Por ejemplo, he hecho un asiento de provisión de cobranza dudosa y no figura discriminado en el libro de inventarios y balances. Eso es una diferencia temporal. Tengo que adicionar. He hecho un asiento de merma, pero no reúne todos los requisitos tributarios. Una diferencia temporal. Porque al siguiente año ya reunirá, ¿no?
Tengo un exceso de depreciación, eso es una diferencia temporal. Hago una provisión por pérdida por litigio, por un juicio, también es una diferencia temporal. Sin embargo, existe otra posibilidad. Si proviene de una genera un impuesto a la renta diferida pasivo. Ejemplo. Otro caso también, son dos nada más. Son dos casos que me generan impuesto a la renta diferido pasivo. Uno de ellos es lo que voy a hacer en un momento más. Ingresos no gravados por la aplicación del inciso A del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta. Esto es respecto a las constructoras. Y el otro caso son los ingresos no gravados por la aplicación del artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta dice que tratándose de venta de bienes a plazo por más de 12 meses, el reconocimiento de los beneficios puede ser en función del cobro. Solamente hay dos situaciones en todo lo que es rentas de tercera categoría que la liquidación del mismo está en función del cobro. Es justamente las dos situaciones que nosotros estamos observando acá. Tanto en lo que es artículo 63, inciso A, y el otro artículo 58. Dos excepciones. Bien. Entonces, ¿qué significa? Volviendo a nuestro caso que teníamos nosotros arriba. Si ustedes se acuerdan, yo tenía dos adiciones. Tenía una multa SUNAT, ni vuelta a que darles una diferencia permanente, y tenía un exceso de depreciación. El exceso de depreciación, entonces me dice, exceso de depreciación. A ver, depreciación. Depreciación es una adición. Ah, ya. Por lo tanto, cuando yo lo genero, ¿qué va a pasar? Debo de contabilizar como un impuesto a la renta diferido activo. Entonces, ¿cómo se va a trabajar eso? Yo tengo aquí de la siguiente manera. Me parece que el exceso de depreciación es 800, ¿no? Si más no me equivoco, 800. Ok, entonces mi diferencia temporal, ¿cuánto es? 800. Para determinar el impuesto a la renta diferido lo tengo que multiplicar por la tasa del impuesto a la renta. Y eso que voy a obtener eso es lo que voy a obtener. Un impuesto a la renta diferido. O sea, la aplicación de la tasa del impuesto a la renta sobre las diferencias temporales me genera impuesto a la renta diferido. ¿Voy a pagarle a la SUNAT por esto? No. ¿Le voy a deber a la SUNAT? Tampoco. ¿Y por qué nunca me han fiscalizado el diferido? Porque no tiene impacto. ¿Sabes que yo nunca he aplicado diferidos? Ah, lo que has estado haciendo tú perdiendo los beneficios que te da. Más bien te da un beneficio, ¿no? Te da una deducibilidad a futuro. Pero no, si todo lo mando como diferencia permanente, pues no voy a tener en cuenta ese detalle. ¿Y cómo se contabiliza? Como es producto de una adición, el asiento sería 3712, ¿no? A ver un momentito, por favor. Vamos a hacer la cuenta del plan contable. Es 3712, impuesto a la renta diferido de resultados, está bien. Impuesto a la renta diferido resultados. Ya está. ¿Por cuánto? Por 240. ¿Contra qué cuenta? Contra la 882.
¿Listo? Entonces yo lo voy a contabilizar de esa manera. Dígame, ahí se está generando un pasivo para la SUNAT. Estoy disminuyendo la 4017. No, no afectó para nada. ¿Qué va a pasar después? Al igual como sucedió con la 1211, en algún momento se va a revertir. ¿Cuándo se va a revertir? Cuando ese gasto sea aceptable. ¿Ya? ¿Es aceptable? Sí es aceptable. A ver, un caso así imaginario, y con eso dejo ese tema para regresar a lo que tengo que tratar, si no se me va también la hora. Fíjense, a ver, mentalmente, bien rápido, tengo el valor de un activo fijo por 1000 soles, ya, ustedes en la cabecita 1000 soles, es que si lo noto, miren, bien fácil. La tasa contable es el 25%, quiere decir que cada año tendría que ser ¿cuánto? 2500. Pero la tasa tributaria es el 20%. Allá, entonces tributariamente cada año ¿cuánto es? 2000. Ya, ¿cuál es la diferencia? Que contablemente voy a depreciarlo 4 años y tributariamente 5. ¿Cierto? Al final voy a llegar a lo mismo, ¿sí o no? Ah, no, lo voy a graficar, ¿no? Voy a sacrificarme, se van a quedar hasta las 11 de la noche. Ya, por eso es importante que revisen bien la NIC número 12. Ya, miren, volviendo a nuestro casito. Por ahora no voy a poner valor residual, ya que eso sí, alguno ahorita antes de que uno diga valor residual, no. Consideremos que no hay. A lo que yo voy es a lo siguiente, mira, vas a ver, acá te vas a dar cuenta de por qué es importante el diferido. Mira, si lo ves por cada año, nunca coincide. En el 2012 siempre hay diferencia de ¿cuánto? De 500. Año 2013 500, año 2014 500, nunca coincide. Pero si tú te das en cuenta la depreciación contable y tributaria, solamente coinciden si yo veo el importe global total. ¿Cierto? Porque ambos, ¿por cuánto estoy depreciando? 10.000. Pero curiosamente, yo reparo, ¿no? Ah, claro, en el año 1 tengo que reparar porque la SUNAT me acepta solo 2.000. Ya mira lo que va a pasar. Tú, curiosamente, vas a reparar esto. Claro, vas a adicionar. Pero te vas a olvidar de esto. 100% seguro. ¿Por qué? Porque para ti es como una diferencia permanente. Reparo, chao. Entonces, a la SUNAT nunca va a meterse con este tema. ¿Por qué? Porque tiene que... Mira, en el año 2016 no hay depreciación contable, pero sí hay depreciación tributaria. Y esa depreciación tributaria, ¿dónde debería ir? Vía papeles de trabajo, porque es un derecho que te toca a ti. Es por eso que, y esto que estamos viendo acá, tiene un nombre. Esto se llama generación. Por eso el impuesto a la renta diferido es como un boomerang, decimos. Y la de otro lado se llama reversión. Entonces, como un yo-yo. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bueno, me dicen, oye, nunca lo he aplicado. Bueno, siempre se hallaba el impuesto a la renta corriente. ¿Me multarán? No te van a multar. ¿Cuál es la contingencia que me genera? Bueno, una contingencia probablemente si has distribuido utilidades, ¿no? Probablemente los socios hayan aprobado. Te recuerda que tus estados financieros deben ser aprobados bajo normas internacionales de información financiera, entre ellas la NIC número 12. SUNAT nunca yo lo veo bien difícil que te moleste por este tema. A mí me interesa que estén los reparos como debe ser. Pero si es menos, no te dice nada. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a cerrar este punto, volviendo a este estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Aquí. ¿Debo aplicar la NIC número 12? No. Porque para efectos tributarios, la renta de tercera categoría se reconoce bajo lo devengado. Entonces esto no aplica, claro, no aplica. ¿Por qué? Porque no dice reconozca la renta de tercera categoría en función de lo facturado. No me dice.
Es que ahí estamos confundiendo otra cosa. El IGB con el impuesto a la renta. Y la base de cálculo del IGB no es la misma a la base de cálculo del impuesto a la renta. Los del sector inmobiliario pueden dar mayor fe de eso. ¿Por qué? Porque yo voy recibiendo adelantos, voy recibiendo por venta de bienes a futuro. Tengo que pagar el IGB. Totalmente de acuerdo. Pero no renta. ¿Por qué? Porque lo que tengo son anticipos. Hasta que el bien exista. Cuando el departamento ya existe y de acuerdo al contrato yo ya hago transferencia de la propiedad, riesgos y beneficios, ahí recién devengo el ingreso, ¿no? Entonces una cosa es IGB y otra cosa es renta. Muy bien, cerramos esto. Entonces, ¿por qué no va lo tributario? No existe, solamente queda lo contable, porque también tributariamente tengo que aplicar ¿qué cosa? Lo devengado. Pero, oye, mira, esto que me voy dando cuenta recién, nunca lo he aplicado. Es que el efecto va a ser nulo porque sencillamente va a ser poquísimo, porque lo que tú has facturado por valorizaciones, si yo aplicara la NIC 11, yo te apuesto que llegas a lo mismo. O probablemente con un ligero grado de distorsión. Oye, pero no es como el cuadro que me has presentado. No, definitivamente. Hay un poco que yo he exagerado. Más que todo para ver el tratamiento de esa reversión de esa 1211 que hemos visto. Pero ahora sí, a continuación vamos a ver un caso en el cual vamos a trabajar, un momentito, vamos a trabajar, sí, con el famoso artículo A, inciso A del artículo 63 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dígame. En el 2009 tuve un caso parecido, pero en forma tributaria, de la contabilidad. Ya. Me refiero a un adicional. Ya. El adicional fue en octubre, por ahí. Ya. El supervisor de la entidad aceptó el adicional porque se utilizó plata del adelanto material para hacer ese adicional. Ya. El supervisor lo aprobó, pero la entidad no iba a desembolsar porque ya no estaban dando hasta el próximo año. Ajá. Hasta el año 2. Entonces, todo ese costo de ese adicional lo puse para el año, lo puse como el costo de ese adicional tuvo porque cuestiones técnicas, ¿no? Del piso, del suelo, Ajá, sí. Entonces mi pregunta es, ¿debía haber facturado hasta que la entidad no hubiese aceptado la factura? No, es que... O sea, porque el costo pasó. Está claro, el costo existe. El costo existe. Claro, el costo totalmente tributariamente funciona. Pero dése cuenta que al final y al cabo, cuando llegamos al devengado, que voy a poner otro colorcito acá. Cuando nosotros llegamos al devengado, para el devengado no nos interesa la factura. Lo que nos interesa es el grado de terminación. Y el grado de terminación está en función de ¿qué cosa? De los costos incurridos. Si he incurrido en un costo, entonces voy a tener ingreso devengado, pero no necesariamente ingreso facturado. Es por eso que existe no emitidas, la 1211. Contablemente. Sí. Bueno, en realidad me revisaron, no se dieron cuenta. Sí, no, es que es un tratamiento especializado, ¿no? Hay que estar en el sector para verlo. Pero lo lógico es, la lógica de lo que usted dice es cierto. Si yo ya incurro en costos y no facturo, voy a tener un costo, voy a tener una 23, ¿qué tengo? Acá ya usted tiene costo incurrido y en la NIC número 11 lo que le señala es, aplique ahí usted el porcentaje de terminación. Y eso va a generar que usted tenga un ingreso devengado, que no va a ser ingreso facturado, porque a lo mejor ni siquiera emitió la factura. Solamente para efectos de reconocimiento de la 7, ¿ya? Y eso va a tener incidencia en renta, ¿cierto? Pero no va a tener incidencia en IGB, porque es una no emitida, ¿ya? Ok, muy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora a estirar un poco la cabeza, así, de todo esto. Hacer un poco de estiramiento mental. Me disculpa, pero yo he prohibido que haya hoy día refrigerio porque si no se nos va a ir la hora. Está prohibido. No, sí, no, yo les digo por experiencia, no vamos a acabar. La otra vez con ustedes, sí, no me acuerdo, pero
Creo que sí, nos fue hasta bastante tarde. Creo que en los refrigerios se va el tiempo. Ya. Igual pueden ir al servicio un ratito y regresan. En un momento más voy a hacer un corte de todas maneras. Bien, entonces voy a entrar a un tema bastante particular. Es un tema opcional. Es un tema opcional. O sea, si quieres lo haces o si quieres no lo haces. No hay ningún problema. Pero si lo aplicas, está ahí en el material también. Pero yo lo voy a hacer con el caso que hemos hecho. Vamos a aplicar esto. Lo simpático de esto, o sea, me dicen, ¿cuál es la razón por la cual yo podría sugerir a gerencia, o más bien dicho, que gerencia me obligue a aplicar el artículo 63? Bueno, ya no existen los diferidos, ¿no? Antes era por los diferidos. Entonces la pregunta más obvia ahí es, si ya no hay los diferidos, es decir, de pasarlo al último ejercicio de los resultados, ¿cuál es lo atractivo en el artículo 63? Que el inciso A me dice que puedo reconocer la renta bruta en función de los cobros. Eso es lo interesante. O sea que puedo reconocer el resultado en función de qué cosa, de los cobros. Ah, ya. Entonces acá, volviendo a lo que habíamos visto nosotros en la mañana, donde había dejado marcada la diapositiva, ahí está, justo esto. Esto es lo que lo que justamente habíamos visto en la mañana. Igual lo voy a llevar a la práctica. O sea, ¿qué es lo que dice? Con las facturitas que tenemos, con las 8 facturas que tenemos ahí, voy a aplicar eso. Con los costos que tenemos arriba, voy a aplicar esto. Dice, asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio comercial el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. Y esto también tiene incidencia, si opto por esto, también tiene incidencia en los pagos a cuenta. Porque los pagos a cuenta del impuesto a la renta se harían también en función de lo que yo cobro. O sea, tienes doble ventaja. Por un lado, el impuesto a la renta va a ser en función solamente de las facturas que cobres. Y por otro lado, los pagos a cuenta del impuesto a la renta va a ser sobre los ingresos de construcción, obviamente, que tú también hayas cobrado en el mes. Bastante interesante. Pero para ello tengo que resolver un dilema. Y es determinar el porcentaje de ganancia bruta. O sea, yo necesito saber sí o sí cuánto es mi porcentaje de ganancia bruta para poderlo aplicar en el tema de la obra. El famoso porcentaje de ganancia bruta y la determinación de la renta bruta se hace de acuerdo a eso, ¿no? Que en un momento más lo vamos a hacer ahí en el caso. Renta bruta es igual al importe que yo cobro. Eso está en el material por si acaso, pero no se preocupen, eso lo vamos a, yo también lo voy a copiar, lo voy a hacer ahí. Importe cobrado por porcentaje de ganancia bruta. Y el porcentaje de ganancia bruta es un ratio. No hay ley, no hay reglamento, no hay informe de SUNAT, no hay RTF, no hay que diga que ese ratio es. Ya la literatura contable, los contadores, creo que los de SUNAT, todos ya aceptan que eso es, ese ratio de ganancia bruta es ese. Es cierto, la ganancia bruta, desde un punto de vista de estado financiero, ¿de dónde sale? Bruta, bueno, eso es sobre ventas menos costo de ventas, obvio, ¿no? Utilidad bruta sobre ingresos totales, pero solamente de construcción. Mucho cuidado. Cuando ustedes quieren determinar este ratio, muchas veces dicen, no, nosotros facturamos construcción, facturo inmobiliario, facturo alquiler de equipos, todo eso entra. No, solamente lo de construcción. Y eso hace que muchas veces nosotros nos confundamos al momento de aplicar esto. Ah, mira, yo nunca lo he aplicado, ¿me cae multa? No, porque es opcional. Si quieres complicarte la vida, lo haces, ¿no? Si no, no lo haces y asunto como lo sigues llevando como siempre y feliz y contento. Pero el problema es cuando gerencia le pase la voz al abogado y le diga, ¿no? ¿Qué es lo que busca gerencia? ¿Qué es el mundo óptimo de gerencia? ¿Qué tributes en función de lo que cobras? Eso sería justo, ¿no es cierto? Claro, si cobré a mi cliente, tributo. Y si no cobré, no tributo. ¿No? Entonces, no me paga, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a tributar? Pero ahora resulta que tributas, ¿no?
por el tema del devengado. Pero entonces es por eso que para construcción se establece esta situación. Ok, llevémoslo a la práctica. Muy bien, a ver, un momentito. Entonces yo voy a jalar las facturas de arriba, voy a armarme un cuadrito con el mismo caso. Vamos a hacer el mismo caso con los costos, con todo igual, para que guarde la misma relación. ¿No? Sí, unos minutitos les voy a dar un tiempo para que vayan al servicio. O mientras voy cuadrando 5 minutos, sí, vayan al servicio. Y no les digo que hagan receso, pero sí, 5 minutos mientras voy armando mi cuadrito, sí, mejor. Alguien quiere ir al servicio, llamar por teléfono, sí. Y no va a estar pegados y de pronto me dicen, ay, qué mal lo que es. Sí, que estiren un poco las piernas, sí. Pero solo 5 minutos, por favor.